buenas noches. Nuevamente haciendo esto de noche, siendo las 11:48 de la noche, hora peruana, de un 24 de septiembre del 2015. Aunque esto lo subiré después, me declaro sobreviviente. ¿Por qué sobreviviente? Porque para estarles ahora hablando y subiendo este podcast, he tenido que sobrevivir a uno de tantos fines del mundo anunciados por profetas de todo pelambre, de todo credo o falta de credo. Y ahora no son solo de repente los testigos de Jehová que, en base a interpretaciones más o menos creativas de la Biblia, nos dicen que el fin del mundo iba a ser en 1975, anteriormente a finales del siglo XIX o cosas por el estilo, sino que ahora es propio de los tiempos en los que finaliza un milenio e inicia el otro. Creo que desde ya cuando iba a ser el primer siglo de nuestra era, muchas personas en ese entonces sociedad profundamente religiosa cristiana de Europa estaban con mucho miedo porque interpretaban que las menciones en la Biblia sobre un reinado milenario de Cristo significaban que iba a terminar pues el milenio según la escala humana e inmediatamente iba a empezar otro milenio regido por Cristo, ¿no? Aunque esto la Biblia no lo dice así, ¿no? Lo mismo se repitió en los albores de este nuevo milenio, ¿no? En realidad en los finales del milenio pasado, 1999, 1998, bueno, en ese tiempo yo recién estaba empezando mi adolescencia, mi pubertad en realidad, y escuchaba las más diversas teorías que iba a ocurrir una, por llamarla así, una catástrofe cibernética cuando se pasase de 1999 al 1 de enero del 2000 y todas las computadoras a nivel mundial, la internet y todo se iban a venir abajo, que si un asteroide, que si los extraterrestres, no sé, y como no les ligó el 2000, también después se decía lo mismo, no, que en realidad el nuevo milenio empieza el 2001 y vuelta a lo mismo. Incluso los finales del siglo pasado, del siglo XX, fueron muy fértiles en la profusión de libros que llegaron a ser bestseller sobre esta temática milenarista, por decirlo así, ¿no? Ahí tenemos ese clásico de Rodolfo Benavides, un mexicano, llamada Las dramáticas profecías de la Gran Pirámide, que llegó a tener casi 40 ediciones, en las cuales este señor lo que decía era que la forma interior de la Gran Pirámide, la cámara del rey, la cámara de la reina, los pasillos, etcétera, no eran otra cosa que una prefiguración de los acontecimientos futuros de la humanidad. Con unos cálculos bastante ingeniosos, este señor nos hacía creer en su voluminoso libro que en los distintos pasos, inicios de galería, finales de salas, etcétera, estaban plasmados acontecimientos históricos tan marcantes y variados de la humanidad como podrían serlo las guerras mundiales, la Revolución Francesa, etcétera. Y supuestamente los finales del siglo 1999 y tales iban a encontrar a una humanidad devastada por probablemente guerras nucleares, catástrofes climáticas y otras cosas, ¿no? Y bueno, para este señor, que tengo entendido ya falleció, ya nosotros por estos tiempos deberíamos ser poco más que zombies vivientes en caso de no existamos, en un mundo devastado, no sé, y bueno, y casi de vuelta a la edad de piedra, ¿no? Después, en el año, cada vez que hay un terremoto, también muchas veces crees que es el fin del mundo. Es que también, que es el fin del mundo, es el fin de tu mundo. Es que para muchos de nosotros somos tan egocéntricos que creemos que nuestro entorno cercano es nuestro universo y que si este se cae es el fin de todo, ¿no? Lo cual en cierto modo es entendible. Por ejemplo, recuerdo yo el terremoto del año 2007
de aquí de Perú. Si bien yo estuve aquí, bueno, yo vivo en la ciudad de Lima, pudieron verse unas misteriosas luces al finalizar el terremoto. Bueno, durante y finalizando el terremoto fue toda una experiencia bastante impresionante, por decirlo menos. El cielo habitualmente gris de Lima se tiñó de colores verdosos, azules, unos extraños flashes que hasta ahora no han sido explicados satisfactoriamente, si bien dijeron que eran triboluminiscencias y todo, pero rarísimo porque en el mismo epicentro del terremoto no hubo nada de eso, ¿no? Hubo gente arrodillándose, llorando, rogando a Jehová y cosas así, porque creían que el fin estaba ocurriendo ya, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada. Y por supuesto el fin más reciente hasta ahora había sido el 2012, ¿no? El año 2012, una antojadiza interpretación del calendario maya, decían que como ese calendario finalizaba el 21 de diciembre, esa fecha todo iba a culminar, ¿no? Recuerdo que vi un graffiti por la avenida Carlos Izaguirre de los Olivos donde decía que el 30 de octubre de ese año Cristo iba a regresar. Y así distintas cosas. Estamos en unos años en los que la gente está con una mentalidad apocalíptica bastante marcada, ¿no? Después lo otro, ¿no? Ahora la famosa tétrada de las lunas de sangre que son llamadas así, ¿no? Estos 4 eclipses más o menos continuos que están todavía en curso, aún falta la cuarta, tengo entendido, que por ahí en páginas evangélicas dicen que esto prefigura la Tercera Guerra Mundial, la destrucción y posterior renacimiento de Israel y cosas por el estilo, ¿no? Incluso tengo un amigo evangélico que dice que el hecho de que este grupo infeliz, desgraciado, terrorista islámico, el Estado Islámico, esté surgiendo en Irak y en Siria, bastante ya cerca de Damasco, es el cumplimiento de profecías bíblicas según las cuales Damasco va a ser destruida antes del comienzo del fin, de la tribulación, del final de los tiempos, como se le quiera llamar, ¿no? Y así es como vivimos en una sociedad que parece incluso recrearse en la idea de su propio final, ¿no? Ya lo último ha sido, no he investigado mucho cuál es el origen de este bulo, que supuestamente se pronosticaba un fin del mundo para ayer, 23 de septiembre, ¿no? Algo que no sé por qué ha sido, pero me pareció tan tirado de los pelos que ni me preocupaba en ver de qué se trataba. Obviamente no ha pasado nada, ¿no? Creo yo que en realidad esto va a ser como la Biblia indica, ¿no? Que la segunda venida de Cristo, bueno, el final de los tiempos, como lo quieran llamar, va a ocurrir como el ladrón que entra en la noche, ¿no? Sin que lo veas y cuando menos te lo piensas y te va a agarrar sin querer faltar el respeto, pero con los pantalones abajo, ¿no? Como quien dice. Y bueno, ¿qué otros temas hay por estos días? Tenemos varios en realidad. Así como está todo esto del fin del mundo, una vez más, por decirlo de alguna manera, la otra gran noticia nos viene desde los confines del sistema solar. En la segunda edición de Noticiero Paranormal, disculpándome por la larga ausencia porque veo que fue a finales de mayo y ya estamos finalizando septiembre, hablamos sobre el planeta Nibiru. No nos vayamos tan lejos, vayamos solo hasta Plutón. Bueno, la sonda New Horizons nos está enviando abundantes imágenes de ese lejano mundo y bueno, todos teníamos una idea muy vaga de lo que era Plutón, ¿no? Pensábamos pues que se trataba de un pequeño mundo helado, probablemente una bolita de hielo desprendida de la nube de Oort, quizá un pequeño satélite de hielo de Neptuno que por alguna causa desconocida escapó de su órbita. En fin, nos parecía un objeto que no debería estar ahí, ¿no? Porque se supone que el orden del sistema solar es que los planetas pequeños estén en las órbitas interiores y los gaseosos en los exteriores. Entonces, ¿qué hacía esta bolita pequeña más allá de los gigantes gaseosos, ¿no? Posteriormente descubrimos que había otros pequeños planetas enanos, ¿no?
la redundancia fonética, como Eris, Makemake y otros más que están un poquito más allá de Plutón, ya entrando en los territorios de la nube de Oort, ¿no? Pero sin embargo, las imágenes nos desvelan un mundo bastante sorprendente, ¿no? Con valles, montañas, picos de hielo, incluso una tenue pero interesante niebla, ¿no? Como puede haber una niebla en un lugar donde supuestamente no hay atmósfera, ¿no? Y por supuesto, para los más románticos y amantes de las pareidolias, una gran planicie en forma de corazón, ¿no? Plutón nos recibe con amor desde los confines del sistema solar. Pero no se ha librado este lugar también de las acusaciones de trafa, ¿no? De que se nos está ocultando presencia de extraños objetos en su órbita y otras cosas similares. Asimismo, hace poco leí que habían encontrado lo que parecían ser dunas, pero dunas como las de la Tierra, formadas por viento, en un lugar donde no hay atmósfera. Qué rareza, ¿no? Y en el plano de estas imágenes desconcertantes de cosas extrañas, lo que ya nos tiene acostumbrados también es el tema de Marte con sus imágenes, ¿no? En todos estos meses que he estado sin subir cosas a Noticiero Paranormal, se nos han mostrado imágenes incluso de una mujer con los senos afuera en Marte, o sea, de una especie de cangrejo, crustáceo o algún tipo de animal, no sé si fosilizado y convertido en roca o vivo y trepado en una pared rocosa marciana, de una supuesta base marciana, entre otras cosas, ¿no? Todo esto, por supuesto, me parece a mí personalmente que se está mostrando algunas imágenes que verdaderamente muestran cosas fuera de lo común, con otras que pues no son simplemente pareidolias, para así mezclar un poco de verdad con un poco de mentira y desacreditar las verdaderas cosas misteriosas y sin explicación aparente que hay en Marte. Lo mismo en Plutón, ¿no? En Plutón incluso estaba leyendo que estaban sospechando de que la NASA haya mostrado una foto que, si bien era una foto de mosaicos, que tiene un cuadrado de aproximadamente 14.000 kilómetros de suelo plutoniano en negro, como si las hubieran censurado, ¿no? Con un rectángulo negro en Paint, ¿no? Algo así. Aunque claro, como dicen que es una reunión de mosaicos de fotografías, podría tranquilamente tratarse de un lugar que no fue fotografiado por causas que escapan a mi información, ¿no? Eso. Después también hemos sido testigos de una interesante cuestión que, según leo en el ABC de España, terminó siendo poco más que un conato de leyenda urbana, ¿no? Se decía que había aparecido el barco Cotopaxi, que en la década de los 20, si no me equivoco, desapareció en ese área fatídica conocida como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Este era un barco estadounidense que habría reaparecido después de tantas décadas, de 90 años más o menos, navegando en las aguas territoriales cercanas a Cuba. Entonces, pues, ¿cómo es posible? Para estas épocas ese barco debería ser poco más que una herrumbre diseminada y reconocible en el fondo del océano, ¿no? Si es que no pasó a otra dimensión o se lo llevaron los marcianos, como dirían algunos. Pero resulta que, como ha hecho este artículo que refiero en el ABC de España, parecido el día de hoy, si no me equivoco, bueno, sí, es del día de hoy, no hay fuentes, ¿no? No hay fuentes. Como ocurre en este universo de la web, muchas veces lo único que ha pasado es que alguien por ahí, un blog desconocido, propaló una serie de datos con una fotografía a todas luces trucada, de la forma más burda, y pues los distintos blogs sensacionalistas empezaron a replicarla, en algunos casos aumentando cosas de su cosecha, y al final esto terminó vendido como que fuera una realidad, no una prueba irrefutable de que algo misterioso hay en el Triángulo de las Bermudas, ¿no?
Y eso sería. Después, ya para terminar esta pequeña edición, pero no por eso menos interesante, creo yo, está el tema de que unas bolas de fuego han estado siendo avistadas en distintas partes del mundo, ¿no? Yo digo, bueno, esto no es algo que sea tan extraño, pero en esta época en la cual abundan las formas de registrar lo que pasa a nuestro alrededor, las cámaras de fotos, en fin, es inevitable que podamos captar en video o en fotografía cosas que antes se nos pasaban, ¿no? No significa que estén aumentando, sino simplemente que disponemos de mayores formas de registrar, ¿no? Y de difundir también a través de la web. Esto sí. Bueno, esto sería todo. Bueno, claro. Hace algunos meses asistimos a la desaparición de Milenio 3, un programa de la cadena SER de España con el investigador Iker Jiménez, que dejó un gran vacío después de más de una década al aire. Para los que lo seguíamos, bueno, los que lo siguen en España y los que seguíamos alrededor del mundo, y que se convirtió en el podcast en español más escuchado de la historia del internet en realidad. Ahora Iker Jiménez está a través de la radio virtual y del podcast con un nuevo proyecto llamado Universo Iker, más íntimo, pero no por ello menos interesante, ¿no? En fin, esto sería todo por el momento, y prometo que la siguiente edición, la cuarta ya de Noticiero Paranormal, no se dejará tanto tiempo esperar, ¿no? Vendrá antes. Me olvidaba. Salió un videín por ahí de que el señor JJ Benítez, un ícono del mundo del misterio, estaría preparando un nuevo libro. Puso un video en internet donde salía con su vieja máquina inseparable e inagotable, máquina de escribir Olivetti, escribiendo algo interesante que no nos revela. ¿Será que hay un nuevo libro? ¿Será que el diario del Liceo se nos adelanta para el 2016 para los fanáticos de la saga Caballo de Troya? ¿Será que viene la segunda parte de Ricky B, dejándonos esperar tantos años? ¿O algo totalmente insospechado? No lo sabemos. Pero bueno, amigos seguidores del misterio y de su podcast Noticiero Paranormal, esta tercera edición se está acabando, está llegando a su fin por ahora. Muy pronto viene la cuarta. Muchas bendiciones, un gran abrazo y nos estamos viendo. Feliz primavera. Gracias.
interpretaban que las menciones en la Biblia sobre un reinado milenario de Cristo significaban que iba a terminar pues el milenio según la escala humana e inmediatamente iba a empezar otro milenio regido por Cristo, ¿no? Aunque esto la Biblia no lo dice así, ¿no? Lo mismo se repitió en los albores de este nuevo milenio, ¿no? En realidad en los finales del milenio pasado, 1999, 1998, bueno, en ese tiempo yo recién estaba ahora hablando y subiendo este podcast. He tenido que sobrevivir a uno de tantos fines del mundo anunciados por profetas de todo pelambre, de todo credo o falta de credo. Y ahora no son solo de repente los testigos de Jehová que en base a interpretaciones más o menos creativas de la Biblia nos dicen que el fin del mundo iba a ser en 1975, anteriormente a finales del siglo XIX o cosas por el estilo, sino que ahora es propio de los tiempos en los que finaliza un milenio e inicia el otro. Creo que desde ya cuando iba a ser el primer siglo de nuestra era, muchas personas en ese entonces sociedad profundamente religiosa cristiana de Europa estaban con mucho miedo porque empezando mi adolescencia, mi pubertad en realidad, y escuchaba las más diversas teorías que iba a ocurrir una por llamarla así, una catástrofe cibernética cuando se pasase de 1999 al 1 de enero del 2000 y todas las computadoras a nivel mundial, la internet y todo se iban a venir abajo, que si un asteroide, que si los extraterrestres, no sé, y como no. Muy buenas noches, nuevamente haciendo esto de noche, siendo las 11:48 de la noche hora peruana de un 24 de septiembre del 2015, aunque esto lo subiré después. Me declaro sobreviviente. ¿Por qué sobreviviente? Porque para estarles